reducir la friolera de más de 500 años al anonimato de una etapa intermedia entre dos esplendores, el clásico de la Edad Antigua y el Renacimiento que parece acompañar a la Edad Moderna. Afortunadamente, la mal llamada Edad Oscura está empezando a brillar con la luz propia que le corresponde y el occidente europeo parece decidido a recuperar de una vez los orígenes cercanos de su historia. Para hablarnos de Asturias en la Alta Edad Media, aunque lo utilicemos, insisto, en la revisión del término, están con nosotros doña María Josefa Sanz Fuentes y doña Élida García García. Doña María Josefa Sanz Fuentes es catedrática de Paleografía y diplomática del Departamento de Historia y Artes de la Universidad de Oviedo, y en virtud de su especialización en la ciencia de las escrituras y los documentos antiguos, tiene mucho que decirnos sobre las fuentes escritas que tenemos para reconstruir la historia de este periodo. Doña Élida García García es profesora de Historia Medieval del Departamento de Historia y Artes de la Universidad de Oviedo y de sus investigaciones sobre este periodo destacan las dedicadas a estudiar los grandes señoríos monásticos de la región. Sobre el de Corias, precisamente, tiene publicada y realizada, por supuesto, su tesis doctoral. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una breve introducción. Volvemos enseguida. La Edad Media fue siempre la gran ignorada de los libros de texto, que solían ventilar más de 500 años de un plumazo, y parecía que desde las listas de los reyes godos hasta el tanto monta tanto de los reyes católicos, solo las luchas contra los moros tenían relevancia. Pero si de verdad queremos conocer la historia de este periodo, si queremos recuperar el pulso vital de aquellos tiempos, debemos contar con algo más que las batallas, los caudillos o los reyes, los moros o los cristianos. Se trata de redescubrir la vida diaria de la mujer, del hombre común, de encontrarse con la embriaguez de la fiesta, con el sudor de la siembra y la cosecha, con las ausencias de la pesca o la trashumancia, con el fervor de las peregrinaciones, otros ritos y otras leyes, una cultura popular que se transmite boca a boca, se canta o se cuenta, y una tradición culta que se refugia silenciosa en iglesias y monasterios. El tiempo lo medirán las campanas de estos últimos, que marcarán las horas de 3 en 3 a partir de las 3 de la mañana, maitines, prima, tercia, sexta, también llamada hora de mediodía, nona, vísperas y completas. Estas últimas marcan el anochecer y son a distinta hora en invierno que en verano, cuando los días son más largos. El ritmo que marque el suceder de las estaciones, el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio será un ritmo agrario. La vida del hombre está ligada a la tierra. La economía es natural, de subsistencia. Las comunidades son prácticamente autárquicas e incluso allí donde el mar es fuente primera de recursos, la tierra es la que manda y sobre todo manda la posesión de la tierra. En Asturias, los grandes patrimonios territoriales fueron de la iglesia ovetense y de los monasterios. Los dominios laicos fueron más escasos, de formación tardía, y el gran problema que tenemos es que su documentación se halla desaparecida, dispersa o inaccesible en su mayoría. Al traspasar el año 1000, la comprobación de que no trae consigo el apocalíptico fin del mundo prometido parece despertar a las colectividades humanas que se ponen en movimiento para encontrar su sitio bajo el sol. Lo notamos porque empiezan a moverse las tierras, a cambiar de manos, aunque solo sea para concentrarse en unas pocas. Los caminos empiezan a traer gente de fuera, judíos y mozárabes venidos del sur, francos por el camino de Santiago, cautivos musulmanes como botín de guerra, toda suerte de hispanos extranjeros. Importantes correas de transmisión cultural fueron las rutas comerciales y la ruta de peregrinación que inscribía Asturias en el camino a Santiago de Compostela con el culto a las reliquias de San Salvador. Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y deja al Señor, cuya veneración cobra auge a partir del siglo XI. La nobleza asturiana empieza a intervenir en política a medida que aumenta su poderío. En el primer cuarto del siglo XII, de la mano del obispo de la iglesia de San Salvador, don Pelayo, Oviedo ve renacer el campo cultural, que estaba muy abandonado. Ligado también a la iglesia y a las órdenes monásticas, el arte románico cubrirá toda la región. En este mismo siglo XII, Oviedo y Avilés recibirán unos fueros que no han llegado hasta nosotros. Estos privilegios reales suponían, además de regularizar la situación de estas ciudades y establecer mediante pactos el reparto de la tierra colindante, el reconocimiento de las costumbres y el derecho local. También las villas y aldeas más importantes empezaron a aumentar sus competencias y atribuciones, organizándose los vecinos en asambleas. Conviven lo pagano y lo cristiano. Espíritu y materia tienen su enlace en una sociedad embrionaria en la que nada está definido, todo está por hacer.
y será en ese hacer propio cuando se empiecen a configurar las variantes económicas locales, las relaciones sociales, los distintos estamentos, la sociedad asturiana, en fin. La primera pregunta va a ser para la profesora Sanz Fuentes. Hablamos de los documentos, pero ¿qué significado, qué importancia tienen estos documentos, lo que llamamos las fuentes documentales, para el conocimiento de la historia de la región en estos momentos? La aparición de las fuentes documentales es algo importante en este momento de la historia y a perpetuidad, por la sencilla razón de que hasta este momento las fuentes que se podían manejar habían sido o bien fuentes epigráficas o bien fuentes históricas, las cronísticas o las historias hechas para un momento y una ocasión. Entonces, toda historia está hecha desde el punto de vista de una persona concreta que puede tener un interés determinado en resaltar una figura u otra. En cambio, el documento es algo que, aunque los historiadores estemos ahora mismo utilizando, no se hizo para la historia. El documento se hizo en un momento determinado para una utilidad concreta, como era un cambio de propiedad de un fundio por medio de una venta o una donación, y entonces es un elemento más sincero, con el cual se puede trabajar con mucha más tranquilidad respecto al enfoque que se le da a la noticia que en él se recoge. El documento significa, por lo tanto, una aclaración sobre la historia concreta de un momento determinado, y no solo por su contenido, sino por otra serie de aspectos marginales, como pueden ser su propia redacción. ¿Quiénes solían escribir estos documentos? Es una cuestión interesante la inserción del documento también dentro de una corriente cultural. Para nosotros, que somos personas que vivimos en una sociedad perfectamente alfabetizada, para lo cual la escritura es muy asequible, nos es difícil comprender que en aquella época el dominio de la escritura correspondía a personas muy concretas. La mayoría de los documentos altomedievales, como nuestra compañera Élida podrá después confirmar, nos aparecen redactados fundamentalmente por eclesiásticos. O sea, toda la suscripción de un documento, el nombre de la persona que lo escribe, aparece concretada con que es levita, sacerdos, monacus. La cultura, en el momento del rompimiento, es decir, de la unidad del imperio romano, la cultura queda refugiada en una serie de focos concretos que mantienen la cultura romana, pero la mantienen en ese foco reducido a la que se han visto necesariamente confinados. Suele ser el estamento eclesiástico y el estamento judicial. Hasta nosotros llegan fundamentalmente documentos referentes al estamento eclesiástico, porque los archivos que han llegado hoy día hasta nosotros son archivos pertenecientes a entidades eclesiásticas, archivos capitulares, archivos de cabildos catedrales o archivos monásticos. De ahí que la inmensa mayoría de esos documentos aparezcan escritos por clérigos. Luego volveremos a los archivos eclesiásticos, un poco también a lo que podemos extraer de estos documentos, porque habrá que contar también en qué se escribe, claro, el papel no está inventado. Pero primero vamos a recuperar un poco el ciclo de la historia. Lo habíamos abandonado en el anterior programa, cuando en el 910 García, el hijo de Alfonso III, llevaba la corte a León. ¿Qué supuso para Asturias este paso de la corte regia de Oviedo a León? Sí, bueno, los historiadores que han estudiado el siglo X en Asturias están todos de acuerdo, o sea, coinciden plenamente en que es una etapa en que para Asturias significa aislamiento, marginación, inmovilismo. Es decir, sería como una época muy oscura que contrasta profundamente con la etapa anterior, la etapa, bueno, la esplendorosa monarquía asturiana. Bueno, esto en cierto modo tiene mucho de verdad, pero habría que matizarlo un poco. Por ejemplo, para la ciudad de Oviedo, pues el traslado de la corte significó mucho, es fundamental. Oviedo pierde vitalidad y tendrán que pasar todavía bastantes años, concretamente hasta finales del siglo XI, en que la ciudad empiece a reanimarse un poco, ya en relación sobre todo con los peregrinos que vienen a San Salvador. Desde otro punto de vista, los aspectos, por ejemplo, culturales y artísticos, el cambio es también total. La cultura de la época de Alfonso III, que se había manifestado sobre todo en las crónicas, de esto se habló aquí hace 2 programas, eso no tiene continuidad. El arte prerrománico, que también se habló en el programa anterior, pues tampoco tiene continuidad y sorprendentemente el románico en Asturias va a ser más tardío incluso que en otras partes, del 12, incluso del 13. Por tanto, hay una ruptura total en estos aspectos, la cultura, el arte
Y esto creo que tiene una explicación muy sencilla, y es que la cultura del siglo IX era una cultura palatina, muy vinculada a las clases dirigentes. Después la corte se traslada a León y entonces aquí se produce una ruptura y una interrupción brusca en este sentido. Por tanto, habría ruptura en estos aspectos, la historia política, la cultura, pero si en cambio enfocamos las cosas desde otro punto de vista, la organización social, económica, entonces ahí ya creo que el siglo X no aporta grandes novedades con respecto al siglo IX y que las grandes transformaciones económicas y sociales que conoce la región habría que llevarlas a los siglos XI y XII. De manera que, en cierto modo, digo solo en cierto modo, creo que la historiografía tradicional ha sobrevalorado lo que significa el traslado de la corte de Oviedo a León, porque se ha fijado prácticamente de una manera exclusiva en la historia política, en la cultura, que son como los aspectos más sobresalientes, más llamativos, efectivamente, pero si enfocamos las cosas desde el punto de vista del mundo rural, que es todavía un gran desconocido, pues las cosas ya cambian un poco. Ahí quería llegar, se ve una cosa porque distinta. efectivamente acaba de decir la profesora Élida que la sociedad rural, o sea, que digamos que la organización social de Asturias es la misma que el siglo IX. Sin embargo, en el siglo IX no alcanzamos a verla porque efectivamente solo nos detuvimos en la historia política y digamos que en la historia de las clases dirigentes. Pero ¿cómo estaba en el siglo X, igual que en el siglo IX, cómo estaba organizada la sociedad? ¿Cómo viven los campesinos? ¿Cómo vive la gente normal, digamos, de la calle? ¿Cómo funciona Asturias? Aunque la documentación del siglo X es muy escasa, y María José podrá hablar de esto también, pues bueno, permite en cierta medida una aproximación a la organización social de la época. Bueno, el primer rasgo que caracteriza a esta sociedad es, por supuesto, su profunda ruralización. La mayor parte de la población está integrada por campesinos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo viven estos campesinos? Bueno, para no generalizar, te voy a contar lo que pasa en una aldea concreta, que la documentación ilumina especialmente, la documentación del siglo X, y es la aldea de Nembro, en Gozón. Aquí tenemos que a mediados del siglo X hay 4 o 5 familias campesinas que venden sus tierras de pequeña entidad, vamos, son parcelas, plantaciones de árboles frutales, y reciben a cambio, en concepto de precio, una serie de productos alimentarios, vamos, pan, granos, carne. Entonces, de esto se deduce, en primer lugar, la existencia de campesinos pequeños propietarios, ya que, puesto que vendían la tierra, es que era suya. Y en segundo lugar, que me parece muy importante también, y es que no se puede equiparar, o sea, el ser propietario de la tierra no equivale a prosperidad económica. Entonces muchos campesinos vivían al nivel de la pura subsistencia y tenían incluso que vender su tierra en una época de malas cosechas, por ejemplo, ante cualquier dificultad, vender la tierra para adquirir alimentos. Y después otra cuestión importante, o sea, ¿quién compra estas tierras, estos campesinos? Pues es una misma persona en los 4 o 5 casos, es un tal presbítero Vicente, lo cual nos quiere decir también que en esta aldea había un desequilibrio social, es decir, hay unas personas que tienen que vender la tierra para adquirir alimentos y otra persona que tiene excedentes, por eso puede comprar esa tierra. Bueno, es un caso solo, el de Nembro, pero creo que esto podría haber sucedido también en otras muchas aldeas. Y de hecho, en el siglo XI, ya con una documentación más abundante, pues vemos que sí, que sucede esto, que está bastante generalizado. Y después, con respecto a la aristocracia, que es el otro sector social, pues está representada en unos cuantos linajes, muy pocos, y el primer rasgo que la caracteriza pues es sobre todo el poder económico, es decir, se trata de grandes propietarios, tienen muchas tierras, normalmente muy dispersas, a veces no solo en territorio Astur, sino abarcando también la zona de León. Sabemos que estaban trabajadas en algunos casos por siervos. Y después hay un segundo rasgo que caracteriza a la aristocracia de todos los tiempos, que es el poder político. Lo que sucede es que en el caso de la aristocracia Astur, pues habría que hacer alguna puntualización. Porque en el siglo X, en el Reino de León, lo normal es muy frecuente el enfrentamiento de la aristocracia contra la monarquía. Y ahí tenemos el caso más sobresaliente, o más conocido, del conde Fernán González, que consigue, vamos, la autonomía de su condado Castilla. Bueno, sin llegar a este éxito, pues la aristocracia gallega, la portuguesa, pues hacen lo mismo, ¿no? Luchan por la autonomía de sus condados.
En cambio, en Asturias, o sea, ya digo que aquí es un contraste, la aristocracia pues da la impresión de que no se preocupa en absoluto por lo que pasa en el mundillo político de León. Vamos, parece que no le importe demasiado, vive, vamos, en su aislamiento, preocupada a lo mejor por el acrecentamiento de sus propiedades o por el modo de su explotación, pero sí que le interese mucho la cosa política. Y en justa correspondencia, pues los reyes tampoco se preocupan mucho por Asturias, porque claro, el centro de interés en estos momentos está en la línea del Duero, en la lucha contra los musulmanes, o allí donde hay un conflicto nobiliario, y Asturias no se da este caso. Había hecho la reconstrucción de la vida de los campesinos mediante los documentos, mediante los pocos documentos que teníamos. ¿De cuándo datan los documentos más antiguos que tenemos para esta parte de la historia de Asturias? Bueno, dentro del documento hay que tomar en consideración dos temas distintos. Si nos referimos a un documento original, o sea, a un documento que llegó a nosotros de la misma manera que se escribió y que se hizo en el momento de emitirse, o de un documento que ha llegado a nosotros en copia, o sea, un documento que puede estar fechado allá por el siglo VIII, pero que en cambio ha llegado a nosotros a través de una transcripción posterior del siglo XII, XIII o más tardía. Documentos asturianos los hay antiguos, pero en copia. Si nos referimos al original más antiguo, liberando la cuestión de si el testamento de Alfonso II es o no es original, nos iríamos a principios del siglo IX, y precisamente en documentos privados. Un documento que se conserva en la Catedral de Oviedo, en el Archivo Catedral, que hace referencia precisamente a lo que era entonces una zona rural, la zona del Áspera, que es hoy el Cristo de las Cadenas, en Oviedo, o uno que hay en la Catedral de Libardón, el Libardón Fano, en Colunga. Y ahí tendríamos que remitir los más antiguos, hasta ahora, porque hay una cuestión, documentos no podemos darnos nunca por vencidos. No está por agotado el filón donde se puedan encontrar. Hoy día, con los métodos técnicos actuales, yo confío en que se puedan rescatar documentos más antiguos. Hasta hace muy poco tiempo se decía que para la historia medieval de España el documento más antiguo era el precepto del rey Silo, un documento del siglo VIII. Hace años aparecieron documentos de época de los visigodos encuadernando manuscritos posteriores del Archivo Histórico Nacional. El documento se había convertido en inútil, el pergamino era muy recio y se empleó para una encuadernación. De ese mismo modo, todavía puede ser posible que hallemos documentos de mayor antigüedad. Queda abierto. Ahora, son muy escasos los originales anteriores al siglo X. Son muy escasos. ¿Tenemos documentos por toda Asturias que nos puedan ilustrar por toda la región? Los documentos pertenecen todos ellos a fondos eclesiásticos. Queda bien documentada la zona central y la zona occidental de Asturias. Tanto la catedral como San Vicente, San Pelayo y Santa María de Vega, que se conservan en Oviedo, como documentos de Valdedios, de Belmonte, Corias, Oscos y la propia Cornellana, que fueron trasladados después de la desamortización al Archivo Histórico Nacional, que se creó para recibir estos y otros tantos, nos documentan la zona centro-occidental bien. No ampliamente para la Alta Edad Media, porque la documentación es escasa, muy ampliamente para la Baja Edad Media. Ahora, nos queda una enorme laguna en la zona oriental asturiana, porque la documentación de los tres grandes monasterios de la zona oriental, de Celorio, de San Pedro de Villanueva, cerca de Cangas de Onís, de San Antolín de Bedón, una fundación ya más tardía, no se encuentran en lugar conocido hasta este momento. Tenemos que darlos de momento por desaparecidos. Entonces ahí se nos produce una enorme laguna que coincide en cierta manera también con ciertas carencias de la zona de Cantabria, que solamente quedan cubiertas por la documentación de Liébana y por la documentación de Piasca, en el rincón suroccidental de Cantabria. O sea, ahí hay un gran vacío que no sabemos hasta qué punto se pueda recuperar en algún momento. ¿Cuándo se produce, Élida, la eclosión, digamos, de los asentamientos monásticos en la región? ¿Cuándo aparecen ya en el siglo X o son posteriores, son del XI o del XII? ¿Qué cambios suponen? Sí, bueno, el monasterio de San Vicente se había fundado ya en el siglo VIII, lo que pasa que en el siglo X hay un vacío documental concretamente para este monasterio y la formación de su patrimonio monástico se inicia en el XI y bueno, continúa ya en los siglos siguientes.
Después, para el siglo XI, la fundación más importante es sin duda la de Corias, y luego ya la mayor parte de los monasterios son del XII. Por ejemplo, Santa María de Vega de Oviedo, el de Cornellana, el de Belmonte, el de Oscos, Gúa, Celorio, la mayoría son del XII. Y en estos dos siglos, XI y XII, realmente representan para Asturias un proceso importantísimo de redistribución de la propiedad de la tierra. Cada uno de estos monasterios se convierte en centro de un dominio, adquieren numerosas propiedades, fundamentalmente a través de las donaciones que les otorga... De las donaciones de los las particulares. Donaciones de particulares, todos los grupos ¿Por qué le dona sociales. la tierra a la gente, a la Iglesia? ¿Por motivos espirituales únicamente o reciben alguna contraprestación de algún tipo? Bueno, el motivo espiritual es fundamental porque hay que darse cuenta que estamos hablando de una sociedad como la medieval que es profundamente religiosa, y el motivo espiritual está siempre presente y a veces es el único que consta en los documentos, utilizando fórmulas muy expresivas, ¿no? Dice, por ejemplo, yo tal, deprimida por el peso de mis pecados, o por temor a las penas del infierno, o por deseo de ganar el paraíso, etcétera, dono estas propiedades a la Iglesia. Entonces hay como un telón de fondo que eso es, una constante. Pero después, aparte de este móvil espiritual, paralelamente hay otros motivos que dependen mucho de la categoría social del donante. Entonces, así, por ejemplo, vemos que los reyes, a veces, cuando hacen una donación a la Iglesia, es para compensar favores que previamente le había otorgado esa iglesia en concreto. Por ejemplo, tenemos un caso de una donación muy importante a la iglesia de Oviedo de doña Urraca. Después vemos que previamente doña Urraca había recibido del obispo de Oviedo una cantidad fabulosa de dinero, o sea que no era la donación completamente gratuita. Y bueno, hay muchos casos ya en la segunda mitad del siglo XII, con Fernando II, todas las donaciones pues también, ¿no? Previamente la Iglesia había concedido un favor concreto al monarca. Después, en el caso de las donaciones de la nobleza, pues vemos que sucede también que a veces donan para reparar daños causados. Por ejemplo, los nobles usurpan propiedades de la Iglesia y luego para reparar ese daño hacen una donación. Por tanto, tampoco sería en este caso gratuita. Y en el caso de los campesinos, pues también hay muchos motivos de tipo material o económico. Por ejemplo, a veces vemos que el donante es una persona enferma o viuda y dice que dona tal propiedad a la Iglesia pues, esperando su protección y para que la alimente y a cambio, de hecho, va a recibir una ración alimentaria. Otras veces el campesino pues tiene la propiedad de la tierra, tiene una explotación muy fragmentada y dona eso poco que tiene para recibir a cambio una explotación agraria más importante. En todo caso, volviendo al proceso de formación de los dominios monásticos, porque me parece que es un tema fundamental, yo decía que fundamental, que es sobre todo a través de donaciones. También a veces hay compras. En cuanto a los lugares en que realizan estas adquisiciones, pues vemos también cómo cada monasterio tiene su área de influencia. Si, por ejemplo, Corias adquiere sobre todo en el Valle del Narcea, el monasterio de Belmonte en el Valle del Pigüeña, el de Cornellana en la zona de Salas, San Vicente en la zona centro y oriente, aunque después también se puede comprobar cómo algunas áreas de influencia se superponen, es decir, esto no es completamente rígido y Corias pudo haber adquirido en Salas y Cornellana tener propiedades también en el Valle del Narcea, es decir, se superponen un poco los ¿Y estas propiedades de los monasterios y de la Iglesia, quién las trabaja? ¿Las trabajan los campesinos, pero de qué forma? ¿Lo tienen arrendado? ¿Cómo? Bueno, muchas de las tierras que recibe Corias, por ejemplo, recibe ya la población campesina que trabajaba esas tierras y entonces el problema lo tienen completamente solucionado. En otros casos, cuando son donaciones de pequeños propietarios, a veces donan la tierra y se quedan trabajando esa misma tierra, ya no como propietarios, pero en régimen de usufructo. Y en este sentido hay también una continuidad. Y otras veces, cuando se trata de una tierra vacía, abandonada, pues el monasterio puede hacer un contrato agrario con un campesino y ahí se establecen las condiciones
de renta, sumisión del campesino, etcétera. Depende ya del tipo de contrato. En el tema hay cuestiones, o sea, cuando está hablando de las donaciones por la salvación del alma, hay un momento clave, es en el siglo X, en torno al año 1000, es cuando aparecen dentro de los documentos toda una serie de fórmulas, esta de mole, pecatorum, bueno, oprimida por la mole de los pecados, es el momento del terror del fin del mundo, y es cuando se intenta, por medio de las donaciones, salvarse. Y luego, la cuestión de superposición de posesiones de unos monasterios, hay un ejemplo claro, es sobre todo en el actual concejo de Carreño, en la zona del Valle de Carreño, hay un momento en que se entrecruzan la zona de Perlora o del Valle de Carreño, posesiones de San Vicente, posesiones de San Pelayo, alguna posesión de la catedral, e incluso llega a tener ahí posesiones un monasterio, una colegiata no asturiana, sino que está en el borde, la colegiata de Arbás, llega a tener, y además es una posesión muy concreta, es la explotación de un puerto ballenero, el puerto de Entrellusa, y nos encontramos en una superficie que ahora nos puede parecer muy reducida, dominios señoriales de 4 monasterios distintos o de 4 entidades distintas. Volviendo un poco a esto, a los documentos, a las donaciones y a las propiedades, no habría, no digo chanchullo, pero sí no habría sus tejemanejes con los documentos. Quiero decir, porque un documento puede ser de muy fácil falsificación, sobre todo los recogemos desde ahora. ¿Se puede captar esto en un documento si es realmente, o sea, verdadero, si es falso, si es auténtico, si está en interpolaciones? Hay una cuestión clara, ¿no? Normalmente el documento de aquella época, el documento no se hacía para engañar. Lo que sí puede pasar es que posteriormente, un documento que o bien ha desaparecido o que pueda estar, como dicen más tardíamente, el documento está roto, el documento se está borrando, hay que rehacerlo. Bueno, hay un momento determinado, y todo el mundo se refiere a él, que es el obispado de Don Pelayo, en Oviedo, al cual se le echan bastantes culpas, en cierta manera se le llama falsificador. Hay que tener en cuenta un poco mentalidades y mentalidades culturales. El documento alto medieval, físicamente incluso, podríamos decir, es extraño, poco cuidado, una escritura muy difícil. Para un hombre de la cultura de Don Pelayo y para la época aquella, aquel documento resultaba malo. Entonces se rehace el documento, se rehace con unas fórmulas más elegantes, mejores. Nos encontramos entonces ante un documento que no es falso históricamente, o sea que su contenido es correcto, pero que no es el documento que se hizo en un principio. Por otra parte, sí es cierto que a veces se emplea y donde había 5 propiedades se puede introducir una sexta. Estamos entonces en un momento de crítica documental que se avanza mucho sobre ella, pero puede llegar a una indeterminación. Padecemos aquí en Asturias un problema adquirido desde principios de siglo, y fue el hipercriticismo documental. O sea, sobre los documentos de los reyes asturianos pesa toda una tradición de falsedad, porque se veía que aquellas fórmulas no correspondían a su época. Ahora, hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de documentos falsos o de contenidos falsos. Que son dos cosas distintas, que no podemos extendernos más en ello por problema de tiempo, y les dejamos. Muchas gracias, María Elia García García, María Josefa Sanfuentes, por haber estado aquí con nosotros, y con ustedes quedamos el martes que viene por la segunda cadena, a las 2 como siempre, en el programa Institución del Principado. Buenas tardes a todos.